Hola, buenas tardes a todos, a todas. La verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar acá, poder conversar con ustedes. Prefiero hablar de parado, así los puedo ver y me pueden ver. Eh, y yo, digamos, agradezco muchísimo a esta invitación, las palabras recién de Ana María. Lo que voy a decir no puede dejar de estar basado en ciertos conocimientos que yo tengo de mis estudios de la sociedad argentina. Está basado en eso, pero al mismo tiempo está basado en una perspectiva y en una posición política que yo tengo. Es decir, lo que voy a decir hoy es cómo veo yo la política argentina, cómo veo el gobierno que tenemos, cómo veo a la oposición, cómo veo los problemas y los desafíos que tenemos nosotros por delante desde el campo popular. Creo que todos sabemos, y no hace falta mucho abundar en este espacio, sobre ciertas características que tiene el gobierno que asumió hace 60 y pico de días atrás, en el sentido, digamos, de que aquellos que el 10 de diciembre dudábamos entre los caminos que podía tomar el gobierno, en el sentido de cuán ideológico en un sentido específico del término, que ahora lo voy a precisar, o cuán pragmático podía ser, en el sentido de cuánto ciertos prejuicios ideológicos en torno a la libertad de mercado, por ejemplo, iban a marcar a fuego aspectos de su gestión y hasta qué punto dimensiones del pragmatismo, del know-how de la política, ¿no? de la política real, de la necesidad de generar ciertos acuerdos, etcétera. Por lo menos tenemos que decir que en estos primeros 60 días, y no se puede descartar que después cambie, ha predominado muchísimo lo ideológico por sobre lo pragmático. Y tenemos algunos ejemplos elocuentes, quizás el máximo de los cuales es el levantamiento de las retenciones a la producción minera, que no tiene absolutamente ningún sentido pragmático. Todos nosotros estamos en contra de levantar las retenciones a la exportación de soja. Lo doy por supuesto, porque todos nosotros sabemos lo que vale hoy incluso la soja, por más que no valga lo que valió en años previos, y todos nosotros sabemos cómo se puede utilizar fiscalmente ese dinero. Sin embargo, ninguno de nosotros va a dejar de reconocer que el llamado el campo es un actor social con el cual disentimos, pero es un actor social que está ahí, que ocupó calles, que fue parte de la agenda, y además que este gobierno ganó las elecciones diciendo que iba a levantar esas retenciones. Sin embargo, las mineras no son ningún actor social, no ocuparon las calles de nada, lo único que hicieron fue contaminar ríos argentinos por falta del control ambiental necesario. Exportan 200 y pico de millones de dólares, exportan muchísimo más, y las retenciones, que son 200 y pico de millones de dólares, se las regalaron a estas empresas extranjeras sin ningún motivo, más allá de la convicción del libre mercado, que evidentemente tiene un peso, como digo, muy poderoso en el gobierno. Ahí tenemos, sobre eso mismo, estamos experimentando en estos meses y en estas semanas y en estos días una de las convicciones más extremas, que es dejar los precios librados al mercado y a lo que pueda acontecer de la manera que se le ocurra a cada uno. Cuando todos sabemos que el gobierno hizo campaña electoral con una devaluación, todos sabemos que el gobierno dijo que iba a liberalizar el dólar, pero a mi juicio es evidente que el gobierno empezó a generar sus propios problemas al no haber atendido simultáneamente o al no haber tenido alguna política respecto de la explosión de los precios y de la espiral inflacionaria en la que estamos metidos, donde sabemos todos lo que esto implica, y aparentemente, por las últimas noticias que hemos tenido en estos días, quizás un ecuatoriano o quizás otro tipo de asesor
llamó a las altas cumbres a decir la imagen presidencial puede llegar a erosionarse si los precios siguen tan libres como vienen hasta ahora. Y ahora empieza, 60 días después, una discusión tarde en el gobierno sobre qué hacer con los precios, entre otras cosas porque se vinieron las paritarias. Y las paritarias van a ser muy complicadas y van a ser un capítulo central de lo que va a pasar este año. A todo esto, además, tenemos que sumarle algunos hechos, a mi juicio, desopilantes, como sacar en menos de 20 días 8 decretos de necesidad de urgencia, uno de los cuales, nada más ni nada menos, nombra jueces de la Corte Suprema. Y hoy tenemos la noticia, que vuelve a confirmarlo en la misma dirección, de que la institucionalidad con la cual hizo campaña no le importa en lo más mínimo, y por eso hizo lo que hizo en el Consejo de la Magistratura. O sea, fíjense, el gobierno prometió devaluar y devaluó. Prometió levantar las retenciones y las levantó. Ahí están los precios y la inflación disparados sin control alguno. Ahí está el apagón estadístico sin control alguno, sin transparencia ninguna. Y además, nunca prometió, porque prometió más república, más institucionalidad, más transparencia, más justicia independiente, prometió que nunca iba a haber jueces macristas, y tenemos jueces nombrados por decreto. O sea que no sé si se entiende, pero son dimensiones que tenemos que analizar de manera muy distinta, porque una cosa es que nosotros estemos en total desacuerdo con una medida que un gobierno elegido prometió en la campaña electoral y ganó, y otra cosa es cuando nosotros estamos en contra de una medida que va en contra de las promesas electorales del mismo gobierno. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el discurso de asunción del presidente Macri al Congreso de la Nación, él prometió 3 cosas. Prometió pobreza cero, prometió luchar contra el narcotráfico y prometió venir a unir a los argentinos. No lo digo, esto no lo estoy inventando yo, está en el discurso de asunción de Macri, que está en YouTube, está en la web, etcétera, etcétera. Sobre el narcotráfico, declaró la emergencia en seguridad. Bueno, declaró la emergencia en un montón de cosas. A todo lo que va le declaran la emergencia. En cualquier momento le declaramos la emergencia o cosas por el estilo. El problema es que al declarar la emergencia en seguridad, modifican la Constitución Nacional y ponen pena de muerte. Yo soy de los que cree que al narcotráfico hay que darle con todo, y a los carteles y a los líderes, y hay que perseguirlos, y es delito y es crimen organizado, y no tengo ninguna duda de que la Argentina tiene que luchar contra el narcotráfico. No porque sea México, que es una pavada. Solo alguien que no conoce México puede creer que la Argentina es México. Pero porque tenemos un problema y hay que pelear contra el crimen organizado. No tengo dudas, pero eso no quiere decir que vamos a pelear con pena de muerte sin juicio contra cualquier persona que ande por los aires argentinos de una manera totalmente irresponsable. Pobreza cero. Ayer se publicaron las estadísticas de uno de los centros más prestigiosos de estudios sociales que hay en la Argentina. Con la cuestión del INDEC, que fue un déficit muy grave a mi juicio del gobierno anterior, y sobre eso quizá después pueda volver, surgieron básicamente 2 lugares bastante respetables de estadísticas, uno más bien crítico del gobierno anterior y el otro más bien cercano al gobierno anterior. Pero a pesar de que uno fuera crítico y el otro cercano, los dirigen sociólogos y personas que conocen las estadísticas. Entonces, había distancias e incluso ellos se respetan entre sí mutuamente. Un centro es la encuesta de la deuda social de la Universidad Católica Argentina y la otra es los estudios que hace Cifra, CTA, Flaxo, donde está Eduardo Basualdo, que está vinculado a la CTA de Yasky. Por ejemplo, el año pasado, Cifra decía que había 18-19% de pobreza en la Argentina y la Universidad Católica decía que había 27%. De todas maneras,
es una brecha que es discutible, se puede opinar, digamos, no es una brecha que uno dice que hay 2%, el otro dice que hay 80%. Estamos dentro de ciertos parámetros. Muy bien, ayer Cifra hizo el cálculo porque aplicando los criterios inflacionarios se puede perfectamente hacer el cálculo hasta enero, obviamente no se puede hacer el cálculo hasta febrero porque no sabemos cuál es la inflación de febrero. En realidad tampoco sabemos la de enero, tampoco sabemos la de diciembre, pero entonces, ¿qué hace Cifra? Propone hacer dos cálculos distintos, con la inflación más baja que se pueda calcular y con la inflación más alta que se pueda calcular. Según la inflación más baja que se pueda calcular para los meses de noviembre, diciembre y enero, en la Argentina, en el mes de enero de 2016, comparado con el segundo trimestre del año 2015, o sea, con los meses de abril, mayo y junio del año 2015, se agregaron 1.100.000 pobres. Hay 1.100.000 nuevos pobres como mínimo en la Argentina. Y si se toma la peor de todas las inflaciones, seguramente el punto está en el medio entre los dos, hay casi 2 millones de nuevos pobres en enero del 2016 en la Argentina. ¿Esto puede resolverse con las paritarias? Veremos. Veremos. Lo que es un hecho indiscutible, y Cifra lo marca muy bien porque marca la evolución mensual de la capacidad adquisitiva del salario real, es la abrupta caída del salario real que se fue generando desde que aparece como posible la victoria de Macri, porque todos sabemos que la inflación aparece en noviembre como un adelantamiento de la devaluación que va a venir. O sea que estamos en una situación muy delicada, muy lejana de aquellos compañeros que dicen todo lo logrado en 12 años se perdió en 3 meses. No, no es así para nada, no es así para nada. Y quiero detenerme en este punto. Hoy la Argentina tiene 8, 9% de desempleo abierto. En 1995, cuando Menem fue reelecto, tenía 16% y poco después llegó al 18%, y en 2002 llegó a tener 22, 23% de desempleo abierto más otro tanto de subempleo. O sea, la mitad de la población estaba con graves, o desempleada o con subempleo. Y hoy estamos en un tercio de eso. ¿Y eso qué es? Eso es una fortaleza para el movimiento obrero. Y en el año 91, cuando Menem pone la convertibilidad, o en el año 2001, 2002, nosotros estábamos con niveles salariales mucho más abajo y con estándares de calidad de vida mucho más abajo de los que hoy tienen los argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para muchos que forman parte del 51% que votó a Macri, para muchos de los que forman parte de ese 51%, el nivel de vida y el nivel de la capacidad adquisitiva de su salario es su sentido común. Ellos no creen que Macri les va a arrebatar una parte de su salario o que Macri les va a reducir su capacidad adquisitiva, o que Macri los va a echar a la calle, o que el gobierno va a generar un enorme desempleo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, es muy probable que en contextos inflacionarios muy por arriba del 30%, porque en todo esto que estamos hablando no está contada la luz, pues la luz empieza en febrero y marzo, no está contado el gas, no está contado el transporte. O sea que es verosímil pensar en contextos inflacionarios que están más cerca del 35% que de cualquier porcentaje inferior para estos meses, tomándolo en términos anuales. La cuestión de dónde van a cerrar las paritarias y cómo se va a generar un proceso recesivo por la reducción de la demanda agregada, es decir, por la reducción de la masa salarial, jubilatoria, etcétera, etcétera, es muy claro. ¿Cuál es la gran apuesta del gobierno para reducir la inflación? En estos meses dejó de emitir. Ellos tienen la teoría de que cuanto menos emitís, menos inflación hay. En estos 3 meses bajó mucho la emisión y subió mucho la inflación. Y
Su segunda teoría es que si generás recesión, los precios tienen que bajar y los salarios tienen que bajar porque generaste desempleo, lo cual es obvio. Cuanto más empleo hay más huelgas, más conflictos, más movilización social. Cuanto más desempleo hay, todo lo contrario. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, primero que la gran discusión de la Argentina no era gradualismo versus shock. Cuando creemos que la gran discusión argentina en diciembre de 2015 era gradualismo versus shock, estamos asumiendo que la Argentina tenía que ir en una dirección. No, la Argentina tenía posibilidades distintas. Podía ir hacia una regulación pública, hacia mayores niveles de transparencia y profesionalidad en la gestión y en la regulación pública, en ciertas formas modernas de controles de precios, a ciertas formas de reinserción y de vinculación con el mundo, etcétera, etcétera, o podía ir a este camino por el que estamos yendo. Algunos dirán que es más gradual, como dice el ministro de Economía, dice que esto es muy gradual porque si no hubiera hecho todo lo que está haciendo tendría que haber hecho un ajuste. Yo sinceramente no sé cómo él llama a esto que está sucediendo, ¿no? Claro, sinceramiento. Y después, cuando él se sincere, tendremos que ver cómo lo llama. ¿Qué quiero decir? La Argentina iba en una dirección, giró 180 grados y está yendo en la dirección contraria. Entonces tenemos un problema, porque nosotros creemos que con debate, con diferencias, con matices que seguramente tenemos, y está bien que tengamos, y es más, una de las cosas que tenemos que decir es, tenemos que discutir mucho más de lo que se discutió en los últimos años, tenemos que discutir nuestras visiones, los aportes, las diferencias que cada uno tenga. Tenemos que poder decir que no estamos de acuerdo con una cosa o con otra, ¿no? Yo hace muchos años dije, creo que lo del INDEC nos va a enterrar. ¿Por qué nos va a enterrar? Porque como es obvio que la inflación que había en la Argentina no era la que decía el INDEC, eso nos generaba una mentira mensual a la sociedad que nos iba quitando y erosionando la legitimidad para discutir las cosas que había que discutir. A la sociedad hay que decirle la verdad, no hay que mentirle. Si la inflación es alta, hay que decir por qué es alta, quién la genera, cómo se lucha contra la inflación. No hay que decir que es baja, porque la sociedad nunca es estúpida. Entonces, yo creo que ahí, y quisiera profundizar quizás un poco más sobre este punto, viene un punto que seguro genera polémica en el campo popular. Yo sé que genera polémica, pero también sé que yo tengo una posición y mi honestidad es contar mi posición y estar dispuesto a discutir con los que piensan diferente. Mi posición es que a partir de 2012 hubo un cambio económico global que generó una baja de las commodities, o sea, una baja de los productos exportables de toda América Latina, y que todos los países de América Latina, con gobiernos del campo popular y con gobiernos neoliberales, todos sufrieron, porque los precios exportables bajaron todos, la soja, el petróleo, la minería, etc. Durante un tiempo, los gobiernos creyeron que era algo transitorio, y después empezaron a darse cuenta de que había un cambio de momento económico global y que eso venía para quedarse. Yo creo que en ese escenario, que tardamos en leerlo, todos, yo no conozco a nadie que no haya tardado, no conozco a alguien que se haya anticipado y haya dicho, esto es lo que está pasando, ese escenario que todos tardamos en leer, llevó al gobierno anterior a, por un lado, intentar proteger a la Argentina de los golpes del mercado internacional. Tratar de proteger el empleo, tratar de proteger la demanda agregada, etc. Pero por el otro lado, lo llevó a organizar el relato, lo cual, y acá tengo que hacer una aclaración, no hay gobierno sin relato. Acusar al kirchnerismo de tener relato es acusarlo de ser gobierno. El que acusa al kirchnerismo de que tiene relato, lo está acusando de que gobierna un país.
Todos los gobiernos, buenos, malos, horribles, geniales, todos tienen relato. Menem no tuvo relato. Alfonsín no tuvo relato. La dictadura no tuvo relato. Perón en el 73 no tenía relato. ¿Quién no tiene relato? Perón en el 45 no tenía relato. O sea, no hay gobierno. Este gobierno está montando su relato. Entonces, después vamos a ir a discutir el relato de este gobierno. No hoy porque ya sería demasiado, pero vamos a dejarlo que termine de edificar su relato unos días más y después nos ocuparemos de hacer una crítica del relato de este gobierno. Perfecto. Creo yo que un error que se cometió fue enfatizar un relato de lo ganado en pasado. Lo ganado, lo obtenido, lo alcanzado, y no construir al mismo tiempo una agenda de futuro, una agenda que dé ilusión de que podemos vivir en una sociedad mejor, incluso si la economía no da para seguir con la redistribución al ritmo que veníamos en los años previos, por razones ajenas a la situación argentina, pero había que construir una agenda de futuro que podía tener que ver con enfatizar la educación pública, con enfatizar el transporte público, que en parte se hizo, pero de manera tardía, con enfatizar la transparencia en la gestión, con la pelea contra la corrupción. La corrupción no es una bandera de la derecha, es una bandera nuestra. Para nosotros, el dinero público es sagrado, es de los trabajadores del pueblo argentino. Nunca puede ser una bandera de ellos la cuestión de la corrupción, porque este gobierno en 60 días ya le dio licitaciones a Caputo, ya le regaló miles de millones de pesos a las mineras, como estamos diciendo, y eso, desde nuestro punto de vista político, aunque jurídicamente no sea así, son actos corruptos, porque es dinero público que se lo están llevando los privados, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ver que en ese momento, en los años, digamos, del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se planteó ese problema y eso generó un relato de todo lo ganado que empezó a quedar distante de una dimensión que nunca podemos perder de vista, que es la experiencia social de los trabajadores, del pueblo, de los laburantes, de los que viajan, de los estudiantes, etcétera, etcétera. El relato empezó a ser muy maximalista y muy épico y la experiencia social no tenía las tasas de crecimiento que hubo en el periodo anterior, no tenía los procesos de redistribución, ya no los podía tener. Y eso generó una distancia que a mi juicio se volvió totalmente en contra de nosotros mismos. Entonces, este camino es un camino de la autorreflexión para poder entender que Macri no gana ni por casualidad, ni por magia, ni porque sea solamente poderoso. Los poderosos siempre están. La pregunta no es si hay poderosos, la pregunta es por qué a veces ganan las elecciones los poderosos. Nosotros ya sabíamos que había poderosos. Y si algún compañero no sabía, hay que avisarle, ¿no? Porque entramos a la cancha a jugar y en la cancha hay que jugar contra los que están. Y los que están en 2015 son los mismos medios de comunicación concentrados que estaban en 2011. Entonces muchos compañeros dicen, perdimos por los medios. Pero yo, que como decía Ana María, lo primero que estudié fue comunicación, les quiero decir que en 2011 estaban los mismos medios y Cristina Kirchner obtuvo el 54% de los votos. Les quiero decir que cuando surgió el peronismo en la Argentina, todos los medios de comunicación estaban en contra, como decía y contaba el mismo Perón. Solamente existía el diario La Época, que era un diario menor, de origen radical, digamos, dirigido por un radical, que apoyaba a Perón. Les quiero decir que en 1989, cuando cae el muro de Berlín, en todos los países del este europeo, todos los medios de comunicación estaban en manos de los gobiernos.
todos. No había Twitter, no había Facebook, no había otras formas de comunicación tecnológicas. Entonces, si alguien viene y me dice, nunca el campo popular puede ganar con los medios de comunicación en contra, yo le digo, la experiencia histórica desmiente eso. La experiencia histórica muestra que los medios de comunicación son muy importantes, no se pueden menospreciar, tienen un poder inmenso de instalar agenda, de decir estupideces, de cambiar de tema, de no hablar de cosas que son relevantes, etcétera, etcétera. Pero hay otra dimensión crucial que es la experiencia social. Es la experiencia social. ¿Ese 51% va a estar mejor o peor en un año? Esa es una pregunta que no hay medio de comunicación que te lo dé vuelta. Si no, vayan a hablar con alguna persona que votó a Macri y que fue despedida en estos últimos 2 meses. Ahí hay un problema, que es, vemos. Por eso yo escribí el elogio de la militancia, porque también este ministro de Economía, que le gusta hablar, había dicho, justo fue lo de que le sobra al Estado la grasa de la militancia. Y bueno, yo tengo que admitir que aunque no se note en lo que escribo, muchas veces escribo porque estoy indignado, porque no aguanto más. Entonces, como no aguantaba más, escribí el elogio de la militancia en contra del ministro, ¿no? Esa militancia que se reúne acá, que ocupa plazas, que se manifiesta, que, aunque ni necesitamos decirlo mucho porque estamos todos pensando en que nos vamos a ver el 24 de marzo, ¿no? Estamos todos pensando que nos vamos a ver el 24 de marzo. Esa militancia, obviamente, está impaciente porque tiene acá adelante un montón de medidas increíbles que está tomando este gobierno, con algunos rasgos autoritarios, con un presidencialismo y un decisionismo que criticaban al gobierno anterior y ellos lo multiplicaron por no sé cuánto, y así sucesivamente. Pero la impaciencia es mala consejera para la política. Necesitamos paciencia. Nosotros tenemos que ser tiempistas. Nosotros tenemos que saber cuáles son los tiempos políticos y cuál es el apoyo o no que tiene el gobierno actual. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, no es lo mismo pretender que haya resultados de rechazo al gobierno en 60 días, en el medio de las vacaciones, con todo el poder mediático que hay por delante, con las paritarias que vienen ahora y que no se sabe cómo van a terminar, y etcétera, etcétera. No es lo mismo decir esto que si las paritarias terminan muy mal, si empieza a aumentar el desempleo y empieza a haber, como hay algunas indicaciones, algún nivel más alto o más bajo de erosión de la legitimidad del gobierno. Por ejemplo, salió la noticia hace poco de que el primer tema que más preocupaba a los argentinos, la inseguridad, ¿saben cuándo empezó a ser el primer tema? ¿Se acuerdan de la plaza, aquella plaza del Congreso de Bloomberg? Muy bien, eso fue una movilización muy grande, con la cual yo no estaba de acuerdo, porque lo que estaba pidiendo era mano dura, etcétera, y cambios en algunas leyes en una dirección que yo no estoy de acuerdo, pero era una movilización social que se produjo cuando la Argentina se estabilizó, cuando empezó a bajar el desempleo, cuando empezó a crearse empleo, cuando empezaron a mejorar los salarios. ¿No es cierto? Ahora ya no es más la seguridad. ¿Ustedes creen que Macri en estos 60 días resolvió el problema de la seguridad? Ni el gobierno se anima a decirlo, ¿no? Ni el gobierno se anima a decir, ¿por qué dejó de ser la primera preocupación? Y porque empezó a ser la inflación y empezó a ser el desempleo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que aunque los medios hablen de lo que hablen, y bueno, en todas las casas alguien va a la verdulería, en todas las casas alguien va al supermercado, en todas las casas llegan las boletas, ¿no es cierto? Y esto es un hecho indiscutible y empiezan a cambiar, no abruptamente, no piensen que esto es abrupto, es un proceso que se abre. Puede haber éxitos del gobierno, puede haber éxitos del campo popular, va a ser un tira y afloje, va a ser una disputa. Va a ser una disputa.
En esa disputa yo diría que hay tres dimensiones cruciales. Una dimensión tiene que ver con la cuestión estrictamente económica. El gobierno apuesta a que le vaya fabuloso. Fabuloso para ellos quiere decir, cierran con los fondos buitres, llueven los dólares sobre la Argentina, eso hace que el dólar baje un poco, se acomode, generan recesión, acomodan los salarios hacia abajo. Si uno mira el tema salarial de cifra CTA, es muy parecido a lo de López Murphy, porque es más o menos un 13% lo que se está ajustando en este momento. Es muy parecido, eso me llamó ayer la atención cuando miraba los números de cifra. Y a partir de eso piensan que se puede acomodar con un poco más de desempleo y que la Argentina salga de la recesión. Todo eso son hipótesis, desde el punto de vista de ellos incluso, muy optimistas, porque no sé si ustedes saben, pero en este momento hay una crisis financiera de otro capítulo nuevo y mucho más grave, porque hay bancos de países muy fuertes, como Alemania, por ejemplo. Hay bancos de varios países europeos que están en problemas financieros, y no hay nada que indique que están todos los banqueros esperando prestarle dólares a la Argentina. No es la época de los petrodólares, no estamos en esa época. Entonces, habrá que ver, ya veremos. También es muy dudoso cómo va a reaccionar el movimiento obrero muy dividido, tal como está, frente a la situación de las paritarias. Es muy difícil que puedan convencer a los trabajadores que no pagan ganancias de que los puntos que salven los que sí pagan ganancias los consideren como parte de alguna paritaria. Y como todos saben, ustedes saben perfectamente, solamente entre el 10 y el 15%, para exagerar, de los trabajadores paga ganancias, el 85% no paga ganancias. Entonces las paritarias tienen la cuestión de que las ganancias, la rebaja de ganancias no es algo que favorezca a la mayoría de los trabajadores. Insisto con este punto por lo siguiente, yo estoy a favor de discutir un proyecto serio, creo que es otro error que se cometió, haber dejado que este gobierno discuta un proyecto serio sobre ganancias y no haberlo discutido antes y no haber discutido una reforma impositiva. Ahora, creo que hay que discutir eso, pero me parece que hay un punto central que es que eso no tiene nada que ver con las paritarias. Las paritarias, que son un capítulo central de la confrontación que va a haber este año, no puede resolverse con algo que solamente, eventualmente puede beneficiar un poco más del 10% de los trabajadores. Al margen de que si van a cambiar eso por paritaria, yo quiero decir que algunos dirigentes sindicales deberían lavarse la boca, porque estuvieron diciendo que eso era un robo, etcétera, etcétera, que se produce en todos los países modernos del mundo. No con esa proporción, quizá podemos discutir, sobre eso no estoy opinando, estoy diciendo que ahora van a cambiar inflación por ganancias cuando estaban diciendo que ganancias era un punto que ya estaba. Y cuando salen algunos a decir, no, ya le dieron retenciones al campo, ya le dieron no sé qué a no sé quién, le dieron no sé qué a no sé cuánto, y ahora ganancias a los trabajadores. No, señor. Ganancias no es para todos los trabajadores. Si le quieren dar algo a todos los trabajadores, va por las paritarias. Entonces, creo que el problema nuestro, ¿cuál es? Que el gobierno ganó las elecciones legítimamente, que nadie cuestiona eso, ni lo tiene que cuestionar en ningún momento, que la mitad de la población aproximadamente apoya al gobierno y que nosotros creemos que las medidas que está tomando van en la dirección totalmente equivocada para la mayoría del pueblo argentino. Ahora, yo dije que Macri había prometido luchar contra el narcotráfico, ya hablé de la ley de derribo, que Macri había prometido pobreza cero, y aumentó la pobreza en la Argentina durante estos meses de gobierno, y Macri había prometido unir a los argentinos y los dividió más que nunca. Porque todas las medidas que tomó en relación a los despidos, en relación a la acusación de ñoquis, en relación a no atender a los organismos de derechos humanos, en relación a tener un ministro de Cultura en la ciudad que dice que no hubo 30.000 desaparecidos, en relación a todo lo que está haciendo en esa dirección, tiene un objetivo muy claro, que es sacarnos de quicio a nosotros. Nos quiere sacar de quicio. ¿Qué es esto? Es provocación.
Y nosotros tenemos un desafío muy grande, que es no entrar en la provocación del gobierno y entender que esto es un juego de ajedrez que requiere que tengamos la mente fría, que entendamos que estamos disputando nosotros no nuestros sentimientos, sino nuestras convicciones en relación a la mayoría de la sociedad argentina, porque nosotros somos los que peleamos por la democracia, nosotros somos los que queremos derrotar a este gobierno en las urnas y ganarle en las urnas y que se vaya a través de las urnas. Y que el campo popular vuelva a gobernar la Argentina a través de las urnas. Eso es lo que nosotros queremos, y para trabajar para eso necesitamos paciencia. Necesitamos saber que los otros ciudadanos, los que no están hoy acá, los que quizá apoyan a Macri, los podemos convencer, pero necesitamos hablar con ellos, necesitamos escucharlos. Necesitamos saber qué dicen, saber qué piensan, saber por qué hicieron algo con lo que nosotros creemos que ellos mismos se perjudican. Necesitamos conversar con ellos, no hacer una frontera con los otros ciudadanos, no alegrarnos de reunirnos nosotros y estar solo entre nosotros. Sí, eso tenemos que celebrarlo, porque no siempre hay reuniones como esta, ¿no? Pero esta reunión tiene que ser un espacio para poder hablar con los otros, con los que no están acá, para que esta misma reunión crezca y florezca. Necesitamos seguir sumando para reconstruir y tener una vocación de mayoría. Queremos ser mayoría, no queremos ser los convencidos que tenemos razón y nadie nos cree y nadie nos apoya. Si hay algo que yo aprendí estudiando antropología, ciencias sociales, es que todas estas sociedades en las que nosotros vivimos, sociedades de 42 millones de argentinos, sociedades con un territorio gigantesco como tiene nuestro país, con provincias muy distintas como Jujuy, Misiones, Mendoza y Santa Fe, Santa Cruz y San Luis, donde cualquiera que haya tenido la posibilidad de conocer un poco nuestro país sabe que son mundos muy diferentes, formas de pensar distintas. Una ciudad que se lleva un tercio del país, el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene ciudad jardín y tiene villas y tiene puertos maderos, que está bien, eso no los convencemos, ahí no necesitamos abrir ningún local. Pero quiero decir, una ciudad enorme, gigantesca, donde hay 1000 mundos, 1000 formas de pensar, de sentir, de viajar, de trabajar, de estar desocupado. Lo que nosotros tenemos que entender es que vivimos en una sociedad muy heterogénea, muy diversa, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Es muy difícil para cualquiera, incluso para los que estudiamos la sociedad argentina, poder sintetizar esa heterogeneidad. Pero para construir una oposición a este gobierno, nosotros tenemos que entender que el desafío es articular diversidades, juntar heterogeneidades, aquello que es distinto como están haciendo ustedes acá, no importa de qué partido sos, lo que importa es que estás de este lado, lo que importa es que querés debatir, lo que importa es que querés construir, lo que importa es que querés participar honestamente para construir una mayoría popular, no importa de dónde venís, cuál es tu identidad, tu tradición, tu religión, ¿qué importa eso? Acá decíamos, tenemos un frente que es el económico, tenemos un frente que es el social, pero tenemos otro problema, que es el problema político. Nosotros tenemos que interpelar a nuestra dirigencia política para decirle, por el amor de Dios, es un momento delicado para la Argentina y lo que menos necesitamos es que se estén gritando entre ustedes y acusando entre unos y otros y viendo quién sale mejor parado en la foto. Acá necesitamos articular esa diversidad para construir una oposición coherente que construya un proyecto popular de futuro. Acá no se trata, nosotros podemos defender mucho de lo que se logró en los últimos 12 años y podemos defender cosas que se lograron en otros momentos de la Argentina. Y podemos criticar cosas que se impusieron arbitrariamente, dictatorialmente en otros momentos de la Argentina. Pero nosotros
como militantes del campo popular, no podemos reducirnos a nosotros mismos a convertirnos en abogados del gobierno anterior y de los 12 años. Nosotros necesitamos discutir entre nosotros y tenernos paciencia para construir un proyecto de futuro. Para decir cómo es el país que queremos. El país que queremos no es, y bueno, queremos volver al 2015. No vamos a convencer a la mayoría de la sociedad argentina en 2017 de volver al 2015. Queremos volver a lo bueno del 2015, queremos cambiar lo malo, queremos construir otra agenda, queremos sumar lo mejor del proyecto popular de esta etapa con otros proyectos populares que hubo en otros momentos de la historia argentina. Pero necesitamos el proyecto que se necesita en la Argentina 2016, en la Argentina 2017. Es un proyecto para adelante. No podemos dedicarnos a discutir. Cuando yo señalo algunos errores que a mi juicio se cometieron, tiene que ver con poder aprender de nuestra experiencia y apropiarnos de esa experiencia para poder hacer mejor esa elaboración colectiva del proyecto popular para el futuro. En ese sentido, creo que yo sé que, por ejemplo, la palabra autocrítica resuena mal porque muchos entienden que es sinónimo de hacerse la harakiri. Para mí, digamos, poder tener una capacidad de autorreflexión sobre por qué se perdió una elección tan importante y por qué se perdió con una persona tan peculiar como es Mauricio Macri. Porque eso no hay que perderlo nunca de vista. Yo puedo decir, yo me autocritico de haber creído que Mauricio Macri nunca iba a ser presidente de la Argentina, ¿no? Y eso es un pecado porque en política subestimar es un pecado. Y eso quizás nos debilitó. Pero necesitamos, si eso fue así, necesitamos simplemente entenderlo, ningún harakiri. Nosotros no queremos ningún harakiri, nosotros queremos ser más fuertes. Para ser más fuertes necesitamos poder entender lo que no funcionó, lo que se hizo mal, para poder corregirlo en función de las necesidades de las grandes mayorías. Entonces, no se trata de discutir hacia adentro como si hubiera un adentro y un afuera. Hay un campo popular, hay una experiencia de 12 años de gobierno que tienen que ser discutidas, pero sobre todo hay una realidad presente, que es que hay una disputa económica, hay una disputa social, hay una disputa cultural, sobre la memoria, sobre los significados del trabajo, sobre los significados de palabras como seguridad, que pareciera que todos saben qué quiere decir, pero yo no sé qué quiere decir, ¿no? Porque seguridad, digamos, también era la doctrina de la seguridad nacional cuando se impusieron las dictaduras en el Cono Sur y había una represión violenta contra cualquiera que pensara diferente. Entonces, ahí hay disputas culturales que tenemos que dar en el terreno del sentido común. En ese sentido, por ejemplo, hay aportes, esta cuestión que se mencionó antes sobre los mitos y ese trabajo que yo hice, bueno, intenta poner un granito de arena en esa dirección, de ir desarmando algunos de los sentidos comunes instalados por el neoliberalismo en la Argentina, por los sectores minoritarios y concentrados del capital. Esta es mi invitación es a tener paciencia hacia los que piensan distinto de nosotros, a tener paciencia hacia nosotros mismos, porque hoy tenemos que empezar a definir nuestras tareas, tenemos que definir nuestro plan de trabajo, tenemos que definir nuestro programa, eso nos va a llevar tiempo. No podemos darnos el lujo de que logros tan grandes como es esta reunión que hoy se hace acá y que puede ser similar a otras reuniones que hoy mismo o mañana o pasado se están haciendo en otros lugares del país, se disuelvan. Necesitamos que tengan vida, que puedan aportar, que puedan decir, que puedan asumir su voz o sus voces en su multiplicidad, y necesitamos que a partir de ahí haya una proyección hacia el futuro. Muchas veces tendremos que vernos en la obligación de rechazar, como muchas veces hemos hecho en nuestra vida, una medida del gobierno. Y lo haremos.
tenemos que entender que podremos ir acumulando nuevo capital político en la medida en que también podamos ir construyendo la sabiduría de proponer y mostrar qué es lo que nosotros haríamos frente a una u otra disyuntiva económica, frente a una u otra disyuntiva social, cultural, institucional o lo que fuera. Tenemos que no solo plantearnos cómo fue lo que sucedió antes del 10 de diciembre, sino salir a dar la disputa con propuestas concretas para cada una de las disyuntivas que los distintos gobiernos nacionales, provinciales y municipales tienen en su corto plazo, que tienen en su agenda, y dando las disputas ahí, vamos a mostrar que nosotros tenemos mejores propuestas para la Argentina, mejores propuestas para las mayorías populares, y que el futuro del campo popular está en sus propias manos y en poder devenir nuevamente proyecto mayoritario. Muchas gracias.